Hola amigos, bienvenidos a una transmisión más del Facebook Live de Enfoque a la Familia Costa Rica. Mi nombre es Ana Leonor Jiménez y soy la directora de la oficina acá de Costa Rica. Un placer poder encontrarnos con ustedes otra vez. Gracias por abrirnos la puerta de su casa, de su oficina, de su carro y permitirnos acompañarlos un rato más. Este primer programa del mes de octubre lo hemos dedicado a un tema muy especial, a un tema por el que recibimos muchas consultas, como lo es la enfermedad de Alzheimer. Y para compartir de este tema, hoy tengo el privilegio de compartir con el doctor Norbert Román Garita. Él es geriatra, neurólogo, gerontólogo. Él ha formado parte por muchísimos años de la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias y actualmente es el director de la unidad de neurología del Hospital San Juan de Dios. ¿Es eso correcto, doctor? Así es. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. No, yo feliz de poder estar en tu programa. Te contaba que por cosas de la vida de Dios, ¿verdad? Me toca estar en un programa que fue semilla para nosotros de las publicaciones y de presencialmente actividades de enfoque a la familia en años atrás. Así que me siento como en la casa porque hemos sido usuarios de las actividades y lecturas de ustedes de formación de papás que no tenemos instrucción de nacimiento. Pues encantada de escuchar esa hermosa historia y de nuevo gracias por acompañarnos. Como le contaba hace un rato, le cuento a los amigos, el mes de octubre hemos decidido en Enfoque a la Familia dedicarlo a los adultos mayores y a los familiares y cuidadores de los adultos mayores. Ya que el 1 de octubre se le celebra a nivel internacional el Día de la Persona de Edad, como le dicen ahora, el Día de las Personas de la Tercera Edad. Y quisimos empezar, como les cuento, con este tema porque recibimos consultas sobre personas que están un poco agobiadas cuando reciben ellos, sus familiares o algún amigo cercano el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Nuestro deseo hoy es que podamos quitar mitos o estereotipos alrededor de esta enfermedad, que podamos conocerla mejor y que podamos entonces enfocarnos de mejor manera en el cuidado, en el acompañamiento de todas aquellas personas o seres queridos que la padezcan. ¿Qué le parece, doctor, si empezamos contando un poquito de qué es esta enfermedad? Bueno, la enfermedad de Alzheimer y demencia pertenece a un grupo de condiciones neurológicas en las que se van perdiendo algunas funciones que ya aprendimos. Por ejemplo, hablar, esto que hacemos tan sencillo como en estos momentos, hablar, comprender, analizar, ubicarme en mi casa, en esta habitación en que me encuentro, ¿verdad? Reconocer visualmente a la que me está hablando o a mis familiares, todas esas funciones se llaman funciones cognitivas. Bueno, en las demencias lo que ocurre que de esas cosas que ya aprendemos y tenemos, se van perdiendo una o varias y en forma progresiva. Las demencias son muchas causas, casi como 100 o más, ¿verdad? Pero una o la más frecuente se llama Alzheimer y es como la mitad de todas las causas. Por eso es que cuando hablamos de demencia, en general hablamos como de la más frecuente, pero no es la única. Y entonces allí lo que ocurre es que se pueden ir perdiendo esas áreas que estamos comentando, que son funciones cognitivas que ya aprendimos, y en el camino, siendo que es progresivo, podemos ir reconociendo esos cambios y tenemos que ir aprendiendo de esos cambios y podemos ir aprendiendo más de esta enfermedad. Lo que sucede en el cerebro ya se sabe casi como 100 años y ha sido todo un reto científico y hoy casi que estamos muy cerca de encontrar algunas soluciones. Bueno, lo que ocurre es que nuestro cerebro, yo siempre explico
que si nos vemos un espejo todos los días en la mañana, usted que nos Ujú. escucha, nos está viendo, usted mañana se va a ver un espejo y se ve igual. Bueno, a menos que coja las fotos esas maravillosas que teníamos de la primera comunión. Lástima que ahora que usamos teléfono hemos ido perdiendo Sí. esas fotos de plástico, ¿verdad? Materializadas. Pero Ujú. el tema es que si nosotros vemos una foto de nosotros de hace, cuando teníamos primera comunión, nos damos cuenta que hemos cambiado. Pero si nos vemos en un espejo todos los días, no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el cerebro, a diferencia de ese ejemplo que vemos en el espejo y somos iguales, todos los días cambia. Y entonces las neuronas tienen paredes y tienen estructuras que todos los días tienen que cambiar. O sea, hay un sistema de reparación constante toda la vida en donde se van poniendo las paredes, bloques, quitando, poniendo, quitando y poniendo. En la demencia tipo Alzheimer fallan la reconstrucción de esos bloques y por algunas razones que ya estamos aprendiendo más, al quitar, cuando quitamos unos bloques de una pared, eh, ordenadamente nada pasa, no hay basura, no sucede nada, pero sí no se eliminan bien esos bloques que quitaste, se van acumulando. Y eso es lo que ocurre en el Alzheimer. Se van acumulando unas sustancias que el cerebro no se puede deshacer, que se llama amiloide, y eso progresivamente va haciendo que se acumule y va causando muerte de una neurona, de la vecina, de la otra vecina y así progresivamente. El fenómeno es una acumulación de una sustancia que se llama amiloide, que podemos ver después por qué ocurre eso, y muerte neuronal y muerte de las conexiones. Es que resulta, amigos, que las neuronas, que son billones que tenemos, no están agarraditas de la mano, sino que se conectan por carreteras y pasan sustancias de un lado para otro. Entonces, en esta enfermedad de Alzheimer ocurren dos cosas. La que ya conté primeramente, que se va acumulando una sustancia en forma progresiva y eso, progresión, va dando las manifestaciones y se van perdiendo conexiones. Estas dos cosas que van sucediendo en el tiempo van dando cambios que inicialmente nos cuesta reconocer como Ujú. paciente, a la familia le cuesta reconocer porque nos duele. A veces lo que sucede es que hacemos como una especie de negación. No, si eso es Es normal. cuestión de viejitos. Ujú. O se tiene el estigma, Ujú. que son ideas equivocadas, de que, Ya. por ejemplo, es normal tener problemas de memoria a tal edad, y esos conceptos equivocados van haciendo que se retarde la consulta. Y bueno, y en ese camino de cambios es importante no solo la persona que lo está viviendo, sino los que están a la par, al lado, ir reconociendo unas manifestaciones de alarma que puede ser una enfermedad o puede no serlo, pero lo peor es no levantar la mano a decir, ojo, podría ser. Y ese es el elemento clave, llegar a tiempo. ¿Y qué marca la diferencia, doctor? ¿Qué hace que cambie la vida o la situación cuando llegamos a tiempo, cuando hemos visto esas señales? Bueno, eso es muy trascendente porque hay estrategias de reducir la velocidad de la enfermedad. En Ujú. este momento, la ciencia no ha podido encontrar un medicamento que cambie la historia, que cure. Pero bueno, yo siempre le explico a la gente que se trata muy duramente las demencias, pero si usted me pregunta, doctor, dígame, ¿la hipertensión se cura? No, no se cura. ¿La diabetes se cura? No, no se cura. Son enfermedades crónicas que requieren un abordaje para que no genere más daños y no cause discapacidad. De igual manera, un abordaje adecuado en forma temprana puede usted trabajar en generar más conexiones para que se retarde las pérdidas,
puede usted actuar sobre alimentación que modula el avance de enfermedad o puede usar medicamentos tempranos sintomáticos que retardan las manifestaciones y que al final en las demencias lo que más nos preocupa, bueno, nos preocupa todo, Ujú, pero nos preocupa las pérdidas de funcionamiento, que son lo que le pone el diagnóstico de demencia. Es que la demencia se define que si usted y yo tenemos un defecto de memoria, pero yo sigo haciendo todo, sigo trabajando, con ayuda funciono, puedo hacer mis compras con alguna asistencia, muy bien, eso se llama un deterioro leve. Demencia es cuando yo ya necesito ayuda de otras personas. Y aquí la clave está en retrasar lo máximo la llegada de esa necesidad, ujú. ¿verdad? Para que la persona siga siendo independiente y para que, si tenemos escasez de cuidadores, reservarlos hasta el final, Ujú, ¿verdad? Entonces, todo lo que podamos hacer para llegar a tiempo, sin duda, ayuda a la preservación de funcionamiento y a una mejor calidad de vida, ¿verdad? claro, Pero claro. tenemos que estar atentos todos a reconocerlo. Hay un lema mundial, eh, doctora Ana, que es una campaña mundial que nació en Japón, por cierto, un concepto de campañas de bienestar y se convirtió finalmente en un movimiento mundial que se llama Amigos con la Demencia. Y el lema es uno, es posible vivir bien con las demencias. Y en eso creo yo. Lo que pasa es Ujú, que eso no es gratis. Es decir, para que podamos nosotros vivir con la dolencia que sea, una limitación física o un problema visual, de movimiento, debemos construir sociedades, familias, estructuras de la comunidad suficientemente solidarias para que las limitaciones que yo tengo se puedan compensar con acciones desde la familia, desde la comunidad, desde el Estado como tal. Ese es uno de los enfoques en el que yo estoy empeñado en seguir trabajando, que ese es el desarrollo de ciudades amigables, precisamente con las personas que viven con la demencia. ¿Dónde hay que empezar a ser amigable? En casa, ¿verdad? ujú. En casa. Uy, no, para que ir a visitar a papás y de todas maneras no me va a recordar. Error terrible. Le cuento por qué. Porque nunca jamás se enfermó todo el cerebro. Nunca jamás debemos pensar que el cerebro está totalmente dañado. No es así. Les cuento un secreto. Hay áreas del cerebro que son casi indolentes, que no se afectan sino hasta el final o quizás nunca. ¿Sabe cuál es? El área de las emociones, en las profundidades del cerebro, de tal manera que ahí está mi papá, mi abuelito, atrapado tal vez en una enfermedad, pero viera que todo el mundo reacciona al amor, a la caricia, a la música que me conecta, a los recuerdos que fueron fabulosos. Lo que nos falta es entender y poder hablar con las demencias. Y ese es el mensaje de Amigos con la Demencia. Significa que nosotros debemos sensibilizarnos y convertirnos en actores y no desligarnos, ¿verdad? Ese mensaje suyo, doctor, es justamente lo que nosotros quisiéramos transmitir hoy a todos nuestros escuchas y nuestros televidentes. Y es que una persona con demencia sigue siendo una persona Así con es. necesidades especiales, con necesidades particulares y que tal vez lo que nos puede asustar y hacer para atrás es que no sé cómo hacerlo, no sé cómo acercarme, no sé cómo hablarle. Creo que lo más importante es que recordemos que sigue siendo su papá, sigue siendo su mamá, su esposo, su esposa, pero que ahora ha cambiado no porque quiera, sino porque hay una enfermedad por medio, pero sigue necesitándome igual o mucho más que antes. Le cuento una historia verdadera.
de la Asociación Alzheimer, que tendrá, yo creo que tiene más de 20 años, pero su fundadora o sus fundadores, no tengo permiso hoy para decirlo, pero puedo contar la historia, que es bellísima, nace de familiares con personas con demencia. Y esta historia de amor es de una pareja, por cierto, un hombre que era médico, que enferma de demencia, y su esposa lo acompaña en todo ese proceso. La enfermedad avanza y ella me cuenta a mí que llega un momento en que él le dice a ella, ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Yo no sé quién eres, pero eres todo para mí. Ya no sabía quién era ella, pero la forma en que él lo percibía era suficientemente hermosísima para sentirse en paz. Nosotros que no vivimos con la demencia, debemos acercarnos al entender cómo hablar con la demencia. A veces no sabes que eres tu hijo o la esposa, pero lo sabes vos. Lo importante es que lo Ujú, sepas. Y nosotros tenemos que saber, independiente, tal vez si lo podemos entender nos duela menos. No es que no duela, no puedo decir eso, siempre va a doler, pero podemos construir una historia diferente. ¿Qué les parece? ujú. Yo creo que sí se Claro. puede, ¿verdad? Ese es el reto. Cuando una persona, doctor, es diagnosticada con una demencia o en este caso el que hablamos de la enfermedad de Alzheimer, tiene que atravesar como un luto, donde entiende que hay una pérdida, ¿verdad? Donde entiende que, perdón, estoy hablando de los cuidadores o de los familiares de una persona con Alzheimer. Tiene que atravesar un luto donde entiende que ya no va a ser la persona igual a la que conocía, pero sigue siendo en esencia lo mismo. ¿Hay algo que podamos recomendarles a ellos para que sea un poco más sencillo este proceso por el que hay que atravesar, doctor? Viera que efectivamente, si nos aislamos y nos ponemos tristes, la situación se puede empeorar. Algo que ayuda mucho es tener información. De eso se trata la Asociación Alzheimer. Bueno, ahora un poco distantes, pero mira que ahora los medios de comunicación, Ujú. antes sufríamos mucho porque hacíamos una sesión al mes en San José y pensamos, ¿y ahora, y cómo le llegamos a Upala? ¿Y cómo le llegamos? Bueno, ahora los medios de comunicación nos han hecho tener muchas filiales en muchos lugares. Sí. La información es vital para que conozcamos qué es la enfermedad y qué no es la enfermedad. Efectivamente, sí se pasan por una serie de etapas, ¿verdad? De enojo, de furia, de negación, se está haciendo, me enojo con la persona, todo eso se puede ir mejorando si tenemos conocimiento, mejorando si no estamos solos, mejorando si nos comunicamos con grupos de apoyo. Ahí está la asociación. Ujú, Esperemos, ya hay una filial en Cartago, hay una filial en Alajuela, hay una filial en Heredia. Bueno, ahora estamos menoscabados con el distanciamiento, ujú, pero está el Facebook donde pueden, digamos, buscar la Asociación Costarricense de Alzheimer y hacer like y ahí le va a llegar información valiosa siempre. Es importante estar informado y no aislarse. Hay mucho que aprender. Y si me permites, pues los invito ya, si se meten a la página de la Asociación Alzheimer, verán que en noviembre tendremos un super congreso centroamericano y el Caribe para cuidadores. Hay mucha información científica de interés y todo va a ser en línea. Cerca yo soy el director de ese congreso, cerca de 50 expositores, todos wow. gratis, imagínense. Doctora, ¿cómo pago yo? A ninguno le podía pagar ni un Ujú, peso.
ni un solo pasaje, ni una sola alimentación, ni un solo viático. Así se construye la sociedad civil con amigos. Sí, Y ahora tenemos esa posibilidad, así que hay que aprovecharla. por supuesto. Doctor, ¿y cuál es el teléfono de la Asociación Costarricense de Alzheimer para que la La, gente se pueda... la Santísima, voy a ir buscándolo en mi teléfono. Mientras Ok, tanto, les invito a que, sí, a que a busquen la Facebook, página en Facebook, entonces, ¿eh? Asociación Costarricense de Alzheimer. Ahí, Y entonces sabemos que ya una fuente fidedigna, porque eso es muy importante, encontrar fuentes correctas de información, ¿verdad? sí, No encontrar, no quedarnos con lo que otros nos cuentan, sino buscar una fuente correcta de formación. Va a ser este congreso que vamos a tener en noviembre, entonces. en noviembre. Así es, porque la información correcta efectivamente es importante, puesto que a lo largo de todos estos años me ha tocado ver cosas curiosas, ofrecimiento de medicamentos mágicos y bueno, ya todos sabemos, cuando hay dolor y desesperanza, ¿verdad? Es como el ingrediente perfecto para la gente que quiere aprovecharse, ¿verdad? Si no está bien informado. Yo no sé si me entienden lo que quiero decir. Entonces, ofrecimiento de Claro. soluciones que no son y más bien pierdes dinero. Pero sí es Y posible trae vivir con, todavía más frustración. sí, claro, ¿verdad? Porque hay promesas de curación, pero lo que necesitamos es un día a la vez. ¿Cómo nos cuesta eso? Bueno, Así es. ¿cómo nos cuesta eso aún sin la enfermedad? ¿Verdad? Nos cuesta vivir un día a la vez. Sí, así es, así es. Doctor, usted hablaba hace un rato de la importancia de llegar a tiempo para tener un diagnóstico certero tempranamente y poder retrasar dentro de lo posible el avance de los síntomas, de la llegada de ese periodo que tal vez es el más temido, donde ya no soy capaz de valerme por mí mismo. Ajá. ¿Cuáles son esos alarmas que tenemos a las que tenemos que prestar atención? Bueno, se llaman las 10 señales de alarma y significa cada uno de esas 10 áreas cognitivas que pueden irse afectando. Ujú, Pero yo le he puesto un ingrediente adicional. Es que resulta que quien observa las 10 señales de alarma, el cercano, la persona que vive con la demencia puede que no se percate de eso. Por eso yo digo que la herramienta principal es un observador. A eso yo le llamo el termómetro familiar. Bueno, eso no existe, ojo, eso es una invención mía, pero significa que es aquella persona que nos conoce. Yo conozco a mi mamá, yo conozco a mi papá, yo conozco a mi hermano, a mi tía, y yo la conozco de hace 30 o 40 años, y yo sé que algo está ocurriendo. Ahora, ¿cuáles son esas 10 señales de alarma? Pensemos en el cerebro. El cerebro es como una casa con diferentes habitaciones. La enfermedad de Alzheimer, ese específicamente, tiene como un sitio de predilección de inicio de la enfermedad, que es el área que se llama, es una habitación que se llama el hipocampo. Esa habitación yo siempre explico que es como la puerta de entrada a nuestra casa. La puerta de entrada a nuestra casa es donde llega, la gente entra, la información, la nueva información. Y es donde hay predilección de enfermarse al inicio. Es decir, esta habitación, que es la puerta de entrada, afecta la memoria de lo reciente. Es decir, yo puedo hablar de la casa de mi abuela, de lo donde estudié y todo, pero no me acuerdo lo que comí en la mañana, o no me acuerdo que te conté, fíjate que llegó el lechero y te cuento lo del lechero 5 veces, ¿verdad? Entonces es esa repetición de memoria de corto plazo, de eventos recientes, o bien donde dejé los famosos lentes, o la cocina encendida, de cosas ujú, de ujú. hechos recientes. Ahora, ¿cuándo eso es importante? Bueno, todos los que nos escuchan, incluyéndome,
incluyendo la doctora Ana, Ujú, se nos han pasado cosas, pero en general la mayor razón de eso es la falta de atención. Entonces, porque tenemos muchas cosas por hacer. Si yo tengo estoy haciendo 5 cosas simultáneas, el cerebro necesita atención sostenida para ser eficiente. Si yo hago 5 cosas simultáneas, no va a ser eficiente y algo se me puede olvidar. Entonces, ¿cómo sé que ese problema de memoria, de hechos recientes, es importante? Bueno, ahí está el termómetro familiar, casualmente. El termómetro o esa persona que me conoce sabe distinguir que es más intenso, más frecuente y más persistente. Ahora, si no hago negación, ¿verdad? ujú, Por eso ujú. es que la señal de alarma es, ojo, recuerde que la información reciente puede ser una bandera, pero claro, si yo soy un hijo que no quiero saber, no, yo prefiero ser un hijo que un cuidador. Resulta que eso a veces es un paso tan difícil de reconocer que algo está pasando en mi mamá y mi papá, es que yo soy hijo también. Y usted que me escucha también es hijo o hija. ¿Cómo nos cuesta dar ese paso? Yo prefiero ser el hijo a comerme el gallito, ¿verdad? A pasarle Sí. mamá y el café, a pensar en que Dios libre, no, mamá enferma, no, jamás Dios libre, no, ¿verdad? Nos duele y nos paraliza, ¿verdad? Y nos asusta tal vez también pensar que me pueda pasar a mí, ¿verdad? A veces digo, no, mejor ni pienso en eso, Dios libre. Bueno, y ese parálisis no ayuda. Ujú, Otra, otra habitación de la casa, ya hablamos de la puerta de entrada. Otra habitación es la ubicación. Me perdí, ya digamos ir al pueblo, ya no encuentro la carnicería, ya no me desubico. O los señores, ay, ya no, qué pereza manejar, ¿verdad? Pero en realidad es ujú, que se ha perdido un par de veces, se ha venido contravía, en calles conocidas, ¿verdad? Ubicación. ujú, Otra habitación es el cálculo. Se me están enredando las cuentas. Si yo era carguísima, iba a la municipalidad, al banco y ahora se me están enredando las cosas. Además que se me olvidó el código, ¿verdad? Lo que es cálculo. Otra habitación es un poco más compleja. No, hombre, está cascarrabias, ¿verdad? Le está cayendo mal la edad, ¿verdad? Los cambios conductuales y emocionales, ¿verdad? Más enojón o más triste o más apagado. ¿Cómo les diré? Usted que es termómetro familiar lo puede saber. Sabe que todos sabemos que algo está pasando porque lo conocemos. Ahora, mi consejo es tratar de no interpretar, ¿verdad? Sino de ujú, reconocer que algo sí está ocurriendo. Entonces, otra habitación de nuestro cerebro es la toma de decisiones, es el orden en que yo hago las cosas. Un ejemplo, yo le digo, a ver, señora, cuénteme, ¿cómo le queda el arroz con pollo? Bueno, y el arroz con pollo, y la señora era, bueno, virtuosa, ¿verdad? En hacer un ujú, pastel, un pan, y ahora el arroz con pollo está sin pollo y medio enredado y algo que está pasando con mamá, ¿verdad? ujú, Y a veces se oculta, ay, qué pereza cocinar, ¿verdad? Ojo con esos detallitos. A veces en el escondido de la persona, créanme que al inicio se está dando cuenta que le está costando y entonces natural uno trata de disimular. No, ya no quiero cocinar, ¿verdad? ujú, Porque está teniendo dificultades operativas de hacer algo, igual que en conducir un vehículo. Eso se llama la función ejecutiva, poniéndole un nombre como elegante, pero ujú, es como el hacer las cosas, la toma de decisiones, ¿verdad? El juicio, ¿verdad? Los cambios del humor emocional, la ubicación espacial, la memoria, ¿verdad? Esos son las banderas que debemos reconocer.
Bueno, ante cualquiera, no es que se necesiten 5 o necesite Ujú, una, se necesita cualquiera de ellas que sea en el tiempo permanente, persistente y progresivo. ¿Cómo lo ujú, sabemos? Nosotros lo sabemos. Los termómetros, yo soy un termómetro de mi papá, ahora que sé que tiene algunos cambios. Yo ya lo ujú, reconocí, ¿verdad? Yo ya sé que eso está sucediendo. El siguiente paso, doctora, es a veces un paso que puede complicarse, porque el primero es convirtámonos todos en termómetros, observadores de esas 10 señales de alarma. No es de salir corriendo y no se puede decir con ninguno de estos si ya tiene demencia, porque lo que ujú, sigue es un análisis clínico. Le decía que ahí está la parte, digamos, otra gradita que estamos tratando de cambiar en nuestro país y en el mundo entero, que es el evaluador. Sí, los evaluadores en atención primaria, ¿verdad? Que son los principales. No es un tema de especialistas, es un tema de todos los médicos. Pero sí, digamos, el evaluador cree que es normal de la edad, ¿ve? ujú, Nos fregamos. Por eso es que parte es construir, digamos, el reconocimiento de las 10 señales de alarma, es estimular a los termómetros familiares, ujú, excelente, pero vamos de la mano con la construcción de un nuevo grupo de evaluadores que no necesariamente son especialistas. Y en eso, doctora Ana, hemos por años desarrollado una campaña que se llama un proyecto de evaluadores, que es precisamente empoderar a médicos generales en que sí, usted sí puede reconocer y hacer acciones. ujú. Ahora, con la pandemia, la última que hicimos fue en febrero, antitos Wow. de la pandemia, estuvimos en Andayuri capacitando en una campaña de evaluadores. Esa fue la última que hicimos. Vamos a ver el otro año cuando arrancamos. Llegamos a 550 médicos graduados en el reconocimiento de signos y de toma de decisiones. Así que todavía tenemos que construir una sociedad que pueda responder al termómetro familiar y no lo devuelven a consulta. Y no, es normal, porque ahí Ujú, se nos acaba y se nos echa a perder el camino. Porque después de eso hay que hacer un diagnóstico que el médico puede saber, hay que hacer un test. Siempre decimos el ojo clínico. Bueno, en este caso no es suficiente. Hay que usar alguna prueba, test, pruebita de memoria, para que aquello que sospechamos lo ponemos a prueba y ver si falla. Y así progresivamente. Al punto que yo trabajo en un hospital clase A, como dijiste, ahí en San Juan de Dios, y ahí es donde tenemos todo, ¿verdad? Tenemos biología molecular, podemos medir el amiloide que les conté al principio, podemos hacer resonancia magnética y hasta tenemos medicamentos. Pero ¿qué es el problema que tenemos? Que no me llegan ujú, suficientes o en el tiempo suficiente porque tenemos que seguir desarrollando la red de atención para llegar más a tiempo. Y por ahí va la historia. Tenemos que seguir construyendo una sociedad que en salud responda a las necesidades de todos en igualdad, aunque estés en Upal, aunque estés en Limón, aunque estés en Punta Arenas. Es parte de lo que hay que ujú. seguir trabajando fuertemente. Construyendo. Doctor, esta enfermedad, como usted bien lo decía hace un rato, es una enfermedad muy particular porque tarde o temprano vamos a requerir de la ayuda de alguien. No es simplemente haciendo la analogía que usted hacía, la diabetes o la presión, que me tomo la pastilla todos los días y cosa por el estilo, sino que vendrá el momento en el que voy a depender completamente de alguien. Así es que la intervención de los cuidadores, la intervención de los familiares es esencial con este tipo de pacientes. Cuando yo tomo la decisión con mi familia o si me tocó a mí de ser el cuidador principal de un paciente así,
tiene que haber una consideración de muchos factores, porque probablemente al principio el paciente sea un poco más autónomo, pero conforme pase el tiempo va a ser más dependiente. Cuando usted habla con los familiares de un paciente diagnosticado recientemente, ¿qué cosas les dice? ¿Qué cosas tienen que prever a mediano y largo plazo en la vida de este paciente? Bueno, efectivamente, las demencias tienen estadios y Ujú, ya hablamos de que podemos, con medidas, reducir el avance, pero sucede que puede avanzar y sucede que ese avance es muy particular. Yo no conozco a lo largo de 30 años pacientes que sean iguales. No conozco uno solo. O sea que la progresión de una enfermedad a otra depende no solo mismo de la enfermedad, sino de la cultura de esa persona en cómo ha enfrentado la vida los problemas. Hay gente que se empeña en seguir pintando, sigo leyendo, sigo haciendo crucigramas, o hay gente que digo, de por sí ya nada que hacer". También depende de la presencia de otras enfermedades, sobre todo las enfermedades vasculares o metabólicas pueden hacer que la enfermedad progrese más rápidamente. Entonces, yo siempre digo un día a la vez, pero también uno tiene la responsabilidad de anticipar. Y ujú, mira lo difícil que es cuando, digamos, por ejemplo, los papás decidieron irse a vivir, cambiaron de casa, esos son ejemplos recientes. Cambié de casa y me fui a vivir en la montaña a los 70 años, porque siempre había querido eso, pero resulta que le acompañó la enfermedad de la demencia y los hijos en San José y los otros, o casos muy frecuentes para mí, hijos fraccionados, unos viviendo en ujú, Estados Unidos y demás. Entonces, es importante para la familia enfrentar este visitante inesperado que no queremos, que son las demencias, y saber desde lo más temprano, si está presente y el diagnóstico está claro, cómo anticiparme a la eventualidad que avance la enfermedad, porque pudiera ser, de hecho, va a ser muy probable. Entonces yo tengo que anticipar mis acciones como cuidador, cuál va a ser el diseño de familia que yo voy a hacer, ¿verdad? ujú, Eso cuesta muchísimo. Hay familias que se desgranan, doctora, ujú, se desgranan ante una crisis así. Y entonces vienen las analogías mías, ¿verdad? Es que cuando viene la enfermedad, está como el barco. Unos no salieron del puerto, otros se tiraron de la borda, ¿verdad? Y otros se quedaron, ¿verdad? ujú. Entonces, también está la otra analogía, es el gato bravo. ¿Sabe qué es el gato bravo? No. Es, Ujú, esa es una experiencia de años, ¿verdad? Yo mejor ante una situación que no puedo manejar, que no quiero estar ahí, a veces tomo la opción de enojarme con mis hermanos. Ah, no, es que con fulana nunca he podido toda la vida. Y entonces me enojo, ya no vuelvo, ni cuenten conmigo, ¿verdad? Ese yo le llamo el gato bravo. Es una excusa generada para no enfrentar la situación. Es bien ujú, complejo. La intención es no perder soldados en ese camino y que todos estén instruidos. A veces en la consulta, ahora estoy medio complicado porque no se puede llenar el consultorio, pero yo tengo 5 sillas, ujú, ¿verdad? Porque es importante que todos estén informados, ¿verdad? Que todos pregunten y que todos puedan ir analizando desde sus capacidades cómo organizarnos. No todos tienen las mismas capacidades, pero yo no conozco a ningún ser humano que no pueda aportar algo. Puede ser tiempo, puede ser llamadas, puede ser orden de medicamentos, puede ser acompañamiento a citas, ¿verdad? Es decir, ujú, siempre se puede hacer algo. Y si lo que deseamos es ser exitosos, yo tengo historias exitosas de familias que lograron en una crisis eh, librarse
de los problemas del pasado, de los conflictos, es que los zapatos que me quitaba cuando estábamos en adolescencia salen a flote ahí. O sea, ¿qué tienen que ver los zapatos en esta historia? Que me quitaba el vestido, se ponía mi camisa. O sea, todo sale a relucir en tiempos de crisis para tirarse del barco, ¿verdad? La intención es ir en el barco todos. Sí. Es lamentable, es triste, nadie quiere. Yo odio las demencias, ¿verdad? ¿Quién las quiere? ¿No? Estamos buscando soluciones en el mundo, pero ante una eventualidad así es mejor unirse. Ejemplos exitosos. Ejemplos exitosos de familias, de hijos, son los que han olvidado los zapatos, la camisa que me quitó cuando estaba adolescente, que pueden librarse de los conflictos personales para enfocarse en una cosa, en papá, en mamá, y logran hacer reuniones, hasta chats, ahora que tenemos eso, o reuniones quincenales para hablar, para tomarse un café, socializa, se ven y para ver cómo vamos con mamá, qué está sucediendo, qué está faltando, qué podemos aportar, resolviéndose que todos son diferentes y que pueden haber condiciones económicas diferentes y recursos diferentes. Pero eso es lo más exitoso. Y mamá y papá lo saben y lo sienten, aún en la enfermedad. Las personas, como saben, la parte emocional está íntegra, pueden percibir que algo pasa bien o algo pasa mal. La invitación es que todos seamos exitosos. Duele, claro, pero viera que duele más el abandono por temor. ¿Qué les Por parece? supuesto. Genial, genial. Creo que aquí la palabra clave es equipo, trabajar en equipo, entendiendo que es una enfermedad, como usted bien decía, progresiva, permanente, que no es cuestión de 15 días y se va a poner bien, que tenemos que saber administrar las fuerzas y los recursos que tenemos para hacerle frente a la situación. Y aquí cabe recordar aquel mandamiento de honrar a padre y madre, ¿verdad? De recordar cuánto dieron ellos por nosotros y ahora es nuestra ocasión tenemos una noble invitación a ser cuidadores de aquellos que nos cuidaron, a amar a quienes nos han amado con anterioridad y tenemos que dejar entonces atrás, como usted bien decía, las pequeñeces para concentrarnos, enfocarnos en lo realmente importante entonces. Pues sí, eso es un gran resumen de mis 30 años, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Desgraciadamente el tiempo se fue volando. Yo quisiera recordarles la invitación que nos hace el doctor Norbel a que seamos parte de este congreso que se va a efectuar en noviembre, en el que usted va a poder aprender qué es la enfermedad de Alzheimer, qué son las demencias, va a poder encontrar una fuente fidedigna para que usted y los suyos se formen. Recordemos que es de vital importancia el estar unidos, el tener contacto con nuestros seres queridos que aunque no nos reconozcan muy en el fondo, están necesitando un abrazo, una palabra de cariño. Como usted decía, doctor, también importantísimo a que aprendamos del tema y que nos sintamos motivados e invitados a no hacer este viaje solos, a tener compañía. Nosotros quisiéramos compartir con ustedes una serie de artículos que vamos a estar publicando estos días en la página de Facebook y en nuestra página web www.enfoquealafamilia.com/inclinada Costa Rica. Les repito, www.enfoquealafamilia.com/inclinada Costa Rica. Usted va a poder encontrar ahí recursos para acompañar a una persona enferma de Alzheimer o incluso a todos sus seres queridos que ya son adultos mayores y que van a necesitar de su compañía, de su amor. Enfrentemos este tiempo juntos. Así es que ya sabe, si quiere aprender más,
puede asistir al Congreso. Si necesita ayuda porque se está haciendo muy difícil la carga, recuerde que nosotros y nuestros consejeros estamos deseosos de poder acompañarles a través de las dificultades que usted pueda estar atravesando con su familia. Queremos invitarle también al programa de la próxima semana, en donde nuestro director Sixto Porras va a estar compartiendo con nosotros acerca del tema cómo podemos amar a los que antes nos han amado. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerlo nuevamente en este programa para seguir aprendiendo acerca de esta y otros temas de la vejez. No, más bien muchísimas gracias y quedo atento y con mucho gusto cuando creas que pueda contribuir en algo, simplemente me escribes y nos hablamos. Saludos a todos. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Nos vemos.